la paz de Dios sea contigo. Estamos nuevamente reunidos para estudiar la palabra de Dios y hoy, continuando con nuestra serie Alineados al Corazón de Dios, vamos a continuar con el tema No se trata de religión, se trata de vida. Vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Juan 6 y vamos a leer desde el versículo 33 hasta el 36. Y dice así: Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué maravillosas palabras y promesa podemos ver en estos versículos, donde Jesús mismo se presenta como el pan que alimenta para no tener hambre, y como el que sacia la sed, esa sed del alma. Y hoy no nos vamos a referir al alimento físico ni a lo que podemos experimentar una sed física. Vamos a hablar de la parte espiritual, de ese pan que satisface nuestra vida, nuestra alma. Porque así como nuestro cuerpo físico necesita el alimento diario, el pan de cada día, y también necesita el agua para poder nutrirse, igual nuestras vidas fueron creadas para ser alimentados por la presencia de Dios. Y qué maravillosa esta promesa donde Dios se presenta como ese pan que satisface y como esa agua que da vida. Y aquí vamos a entender un poco más profundo lo que este mensaje nos quiere enseñar. Porque muchas personas creen que sencillamente porque asisten a una iglesia ya están bien, que sencillamente porque fueron bautizados y ya pertenecen a alguna doctrina, a alguna iglesia, ya eso es suficiente. Otras personas dicen pues que no es necesario comprometerse porque yo no me voy a comprometer con una religión, yo estoy bien así. Hay muchos engaños de Satanás, porque Satanás lo que quiere es mantenernos lejos de Dios. Y Satanás hace ver a la palabra de Dios o todo lo que es espiritual, lo hace ver como religión. Entonces, cuando sencillamente creemos que no tenemos religión o no pertenecemos a una iglesia, pues pensamos que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos y pensamos que somos incluso dueños de nuestras propias vidas y que podemos hacer lo que quiera y vivir a nuestro antojo, porque disfrutar la vida es vivir al antojo del corazón, y es una mentira totalmente de Satanás, porque allí es donde nacen las mentiras del corazón del enemigo, donde él hace creer que simplemente se trata de una clase, una teoría, simplemente una doctrina, una iglesia, y así quita la verdadera esencia de lo que es verdaderamente lo que significa tener a Dios en tu vida, en tu corazón, para que Él sea ese pan que alimenta, esa agua que satisface. Y aquí es donde muchas personas creen que es suficiente con decir creo en Dios, con decir voy a la iglesia, o con decir soy bueno, no le hago mal a nadie. Aquí hoy vamos a ver cómo nosotros como seres humanos fuimos creados con la necesidad
con una necesidad que va más profunda, que va más allá que una teoría, que va más allá que simplemente pertenecer a una iglesia, va más allá, porque no se trata de religión, se trata de vida. Eh, Cuando Dios en el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí vamos a comprender un poco, vamos a ir un poco a la historia de Israel. Israel había sido sumergido en la esclavitud de Egipto. Ellos se habían acostumbrado al pan, a la comida de Egipto, y habían puesto involuntariamente su confianza en cosas tangibles, en la comida, en diferentes cosas que los apartaban de Dios. Y ellos se habían acostumbrado a este tipo de vida. Cuando ellos fueron introducidos en el desierto, cuando Dios hizo la liberación a través del primogénito que simbolizaba a Cristo, ellos fueron llevados al desierto. ¿Para qué? Para aprender, para ser preparados, para poder entrenarlos, para poder probarlos, para llevarlos a la Canaán celestial. Pero antes de esto, ellos necesitaban aprender algunas lecciones. Y una de las lecciones que ellos tuvieron que afrontar fue cuando se vieron aparentemente sin pan, sin comida. Y se vieron sin agua. Y fue allí donde muchos murmuraron y decían, y se rebelaban contra Moisés y decían, ¿por qué nos has traído a este desierto a morir de hambre? ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí? Pero era una manera de ellos expresar la idolatría tan fuerte que ellos tenían hacia la comida. Ellos habían aprendido a depender de lo físico, pero allí Dios los estaba probando porque Dios quería llevarlos a una experiencia más profunda, hacerles ver que no era lo físico lo que satisfacía realmente, que ellos lo que necesitaban realmente era lo espiritual, que era lo que los iba a ayudar a ser realmente libres. Por eso allí, cuando Dios los prueba y aparentemente les quita la comida, les quita la provisión de alimento físico, allí es donde Dios se revela y Él mismo les envía el pan del cielo. El pan del cielo que descendía del cielo, ese maná que comió el pueblo de Israel. Este maná, este pan del cielo representaba a Jesús. Jesús era el símbolo de este pan. Este pan representaba que ellos habían aprendido a depender físicamente del alimento físico. Y esto no era lo que realmente los iba a liberar, a satisfacer sus vidas. Realmente lo que los iba a satisfacer verdaderamente, lo que los iba a sacar de su verdadera esclavitud donde ellos habían estado, los que lo iba a permitir que ellos fueran nuevamente libres, era el pan. Dios quería revelarse a ellos como ese pan, para que ellos aprendieran a esperar, a tener su dependencia totalmente en Dios, para que ellos comprendieran que lo físico no era lo que los nutría y lo que los alimentaba, que el verdadero pan que los alimentaba y que los sustentaba era el mismo Dios. Por eso este pan representaba a Cristo. Entonces por eso dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Solo Jesús fue ese pan que descendió del cielo
Primero, en una manera tangible. El pueblo de Israel lo pudo ver en una representación, como ellos pudieron probar ese pan del cielo que simbolizaba que el mismo Dios iba a descender para satisfacer sus vidas. ¿Por qué? Porque Satanás los había llevado a una esclavitud, donde les había quitado su paz, les había quitado su verdadera felicidad, los había oprimido, no solamente físico, sino también mental y espiritual. Este pan era su verdadero alimento, era lo que ellos realmente necesitaban. Nuestras vidas fueron creadas por Dios y nuestras vidas no encuentran satisfacción en lo físico. Esto era la lección que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel, y es lo que nosotros hoy tenemos que aprender. Por eso podemos ver hoy a artistas, personas que llegan a la fama, llegan al poder y están totalmente vacíos. Hay algo que les falta, hay todavía una insatisfacción en sus vidas que no logran llenar. ¿Por qué? Porque el corazón humano fue creado para encontrar satisfacción en lo espiritual, y lo espiritual sacia lo mental y lo físico. Ese fue el orden de creación. Entonces Satanás ha llevado al mundo a buscar su satisfacción en lo físico, en lo tangible, en lo que se ve, en la comida, en la bebida. Y por eso es que hoy Satanás engaña al mundo, que la satisfacción se encuentra en disfrutar, parrandear, beber alcohol, fumar cigarrillo, vivir una vida desordenada, de total libertinaje, de hacer las anchas del corazón, a cumplir los deseos del corazón, dejarse llevar por la corriente del mundo. Y esta es la trampa donde muchos caen, donde Satanás engaña y hace creer que el dinero, la fama, el poder, la riqueza, la belleza, todo lo que en este mundo aparentemente trae satisfacción. Pero todo esto, aunque hay muchas cosas que son importantes, como el dinero, es importante, como tener posesiones, como tener un trabajo, es importante. Pero esto simplemente es pasajero, va a pasar. La belleza acaba, la juventud acaba, el dinero acaba, la riqueza acaba, la fama acaba, el poder acaba. Todo es pasajero. Entonces, ¿cuál era el énfasis de Dios al crear al hombre en la base espiritual? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para vivir eternamente. Y ese es el plan de Dios para nuestras vidas, que vivamos eternamente. No que vivamos un día, 2 días, no que vivamos un par de años y ya, y vinimos a vivir y gozar y se acabó. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa es la estrategia del enemigo, hacerte creer que tú vienes a este mundo a gozar y parrandear y vivir una vida desordenada, vivir una vida en libertinaje, pero en el momento menos pensado llega la muerte. Y así podemos ver a miles de artistas, miles de personas que se dejaron engañar de Satanás, y muchos hasta murieron jovencitos, perdieron su vida jovencitos, porque lo dieron todo por la riqueza de este mundo, por la corriente de este mundo, pero olvidaron cosechar lo más importante, lo espiritual y lo que realmente satisface.
Y aunque muchas personas digan, si yo probé la fama, yo probé el dinero, yo probé la riqueza y eso es bueno, pero déjame decirte que aunque por un momento podamos sentirnos arriba con todo, tenerlo todo aparentemente en este mundo, déjame decirte que habrá un momento en tu vida que vas a sentir la soledad, vas a sentir la insatisfacción, vas a sentir que algo falta en tu vida, vas a sentir la soledad y la tristeza. ¿Por qué? Porque ese es el pan de vida, esa es la presencia de Dios. Déjame decirte que el amor de Dios por ti es tan grande que Dios te creó unido a Él. Y una de las cosas que nos une a Él es su presencia, estar en su presencia. Esto nos une a Él. Y eso es lo que Dios quiso que nosotros comprendiéramos, que así como nosotros necesitamos el pan para cada día, necesitamos el pan para alimentarnos, para nutrirnos, para fortalecernos, para estar en vigor, para poder trabajar, para poder tener fuerza, para poder tener energía. Igualmente necesitamos ese pan del cielo para poder tener una vida espiritual, para poder fortalecernos, para poder tener nuevas fuerzas cada día para lograr nuestras metas, nuestros sueños, para que así podamos apropiarnos de las promesas del depósito que Dios ha puesto en nuestras vidas y llegar a conquistar la cima. Porque tú no naciste en este mundo de casualidad. Tú no viniste aquí a este mundo por casualidad. Déjame decirte que Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Tú fuiste escogido con un propósito desde antes de nacer. Todo lo que vivimos en este mundo desde la infancia, incluso desde el vientre de nuestra madre, forma parte del propósito por el cual Dios nos creó. Y todos tenemos la responsabilidad de buscar ese propósito, porque ya Dios lo hizo, ya ese pan descendió del cielo para darte vida, y es nuestra responsabilidad buscar ese propósito por el cual Dios nos creó. Entonces, en la estrategia de Satanás es hacer creer que seguir lo espiritual, que buscar algo espiritual es simplemente congregarse en una iglesia o decir yo no le hago mal a nadie y no necesito congregarme en una iglesia. Hay muchas teorías acerca de esto, pero déjame decirte que más allá de decir yo me congrego en una iglesia, más allá de decir pertenezco a X iglesia, está comer ese pan, tener esa relación con ese pan, vivir ese pan, esa vida que Él ya vino a darte, porque simplemente no es decir pertenezco a una iglesia, es ponerme en las manos de ese pan de vida para poderle mostrar al mundo la diferencia, porque este mundo necesita de cristianos que hagan la diferencia, que vivan lo que realmente dice la palabra, porque muchas veces la palabra dice una cosa, pero vivimos otra. ¿Por qué? Porque nos hace falta este pan de vida, porque el pan de vida, este pan es el que da vida al cristianismo. Nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras casas, nuestros hogares sin este pan están muertos. Podemos estar en una iglesia y muertos espiritualmente. Podemos tener una familia, tener un hogar, pero nuestra casa está vacía. No está este pan. Podemos decir que somos cristianos, pero nuestro corazón está vacío de la presencia de Dios. Y allí es el punto donde quiero enfatizar, de que lo más vital y lo más importante es de que este pan sea el centro de tu corazón, de que la presencia de Dios sea real en tu vida, que no sea simplemente una teoría, que no sea simplemente una doctrina,
porque es muy fácil conocer la doctrina. Eso es como cuando vamos a una universidad. Es muy fácil estudiar la teoría, lo que nos enseñan la teoría, y podemos pasar el examen bien, pero vamos a la práctica. Allí es donde se cobra la experiencia, allí es donde está la vivencia, y es allí donde el verdadero pan nos enseña, nos guía, nos dirige. Es en la experiencia donde podemos ser testimonio vivo y real de que este pan realmente trae vida y realmente satisface. Por otro lado está las personas que se cierran a pertenecer a una religión, a una iglesia, porque dicen yo no creo, y se cierran. Y ahí está el problema, porque no se trata de religión, se trata de vida. Tú no necesitas, hay personas que creen que porque si van a una iglesia le están haciendo un favor a Dios, o que si pertenecen a una iglesia le están haciendo un favor a Dios. Pero déjame decirte que conocer a Dios es más allá que eso, es vida. No es simplemente religión, no es simplemente pertenecer a una iglesia, es tener vida. Porque lejos de Dios estamos separados de la vida, nos falta el ánimo, nos falta la fuerza, nos cansamos, nos estresamos, nos agotamos. Dios quiere ser ese motor en tu vida, Dios quiere ser la fuerza que renueva cada día tus días. Pero esto va más allá de decir simplemente no necesito a Dios, estoy bien así como estoy, yo no le hago mal a nadie. Déjame decirte que en esta vida, en este mundo, no hay nadie, pero nadie que haga el bien de sí mismo. Porque podemos ver muchas personas que quizás dan donaciones, que quizás dan mucho dinero para donación, y podemos decir, esa persona es muy buena. Pero quién sabe realmente las intenciones del corazón. Siempre el corazón humano está motivado por el egoísmo, por el orgullo. Y nadie puede ser bueno de sí mismo. Por eso no necesitamos no necesitamos a Dios simplemente para decir si pertenezco a una iglesia, si soy cristiano. No, necesitamos a Dios para vivir. No es para decir soy X religión, soy de esto, para decir sí, ya estoy con Dios, pero de teoría o de palabra. Va más allá, va a la vivencia, va que necesitamos a Dios para vivir, para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para que cada día podamos apropiarnos de sus promesas y tener un enfoque donde nos dirigimos, tener un camino. Cuando no tenemos a Dios, vamos desorientados por la vida, no sabemos dónde ir, no sabemos lo que nos conviene, no sabemos las cosas que nos proviene el futuro. Cuando no tenemos a Dios, el miedo alberga la vida. El miedo es el que controla y hacemos todo por miedo, actuamos por miedo, y así lo que hacemos es cometer error tras error. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios está en oscuridad. Dios es la luz, y nosotros vivir sin Dios es como vivir en un mundo como vivir en una oscuridad, estar en una ciudad que tú no conoces y vivir en la oscuridad y estar confiado. Muchas personas se confían al mal, se confían en la oscuridad. Cuidado, el enemigo no quiere a nadie, el enemigo no tiene amigos. Todo lo que el enemigo quiere es matar y destruir. Puede ser que él por un tiempo te dé riqueza, te dé fama, te dé poder, te dé todo lo que quiera tu corazón. Pero el día que quiera quitarte la vida, te la quita. Ese es Satanás. Porque Satanás no quiere a nadie. Todo lo que quiere Satanás es matar, robar y destruir. Robarte la bendición, robarte el propósito, robarte los sueños. Así que no te dejes engañar. Necesitas a Dios para vivir.
Esa es la más grande verdad. No necesitamos a Dios para decir como un amuleto, como cuando tenemos problemas. Muchas personas buscan a Dios solamente porque tienen problemas, porque les vino un problema y entonces no saben qué hacer y entonces recurren a Dios, pero cuando ya solucionan su problema se olvidan de Dios y siguen su vida como si nada. No, Dios no es una energía. No necesitamos a Dios como una bombilla eléctrica que cuando necesitamos luz la prendemos y luego entonces ya la desechamos. No, así no funciona. No funciona. Necesitamos a Dios porque estamos vacíos. Sin Dios estamos vacíos. Sin Dios estamos en oscuridad. Y Él es ese pan. Por eso seguimos leyendo en el versículo 34. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué hermoso. Dios no desecha a nadie. Y eso es lo hermoso, que Dios no hace distinción entre color, raza, religión. Para Dios tú eres lo más hermoso que Él creó. Tú eres su hermosa creación. Dios no desecha, Dios acepta. Y cuando venimos a Dios, Dios nos acepta. Somos aceptados por Él. Y solamente cuando venimos a Él es donde estamos decidiendo comer este pan. Si tú vienes a Él, tú estás diciendo: yo quiero ese pan, yo quiero comer ese pan. Pero no venir a Él de palabra, porque eso era lo que hacían los discípulos. Ellos decían: queremos ese pan, pero ellos no habían entendido. Y cuando Jesús realmente se les declaró, vemos en el versículo 48 del mismo capítulo 6, donde Dios les dice: yo soy el pan de vida. Él mismo se le declara como el yo soy. Siempre Jesús, desde el principio, se declaró como el yo soy. Yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la vida eterna. Y al final en Apocalipsis declara: yo soy el alfa, el omega. Quiere decir, yo soy el principio, yo soy el fin. Jesús es el camino para llevarte de vuelta al Padre. Jesús es el pan que satisface tu corazón. Jesús es el agua de vida que le da calma a la sed a tu alma. Jesús es todo lo que necesitas. La estrategia de Satanás es que nosotros busquemos las cosas de este mundo primero. Busquemos primero lo que aparentemente nos hace feliz. Nos hace feliz un matrimonio, nos hace feliz tener un hogar, nos hace feliz tener un trabajo, nos hace feliz tener todas las provisiones, el alimento, tener aparentemente una casa, un carro. Pero estas cosas son pasajeras. Dios quiere que enfoquemos nuestra verdadera felicidad en Él, porque Él es el que verdaderamente satisface. Y si no, déjame entonces preguntarte, ¿por qué si lo físico satisface, por qué entonces hay tantas personas en este mundo con hambre? ¿Por qué hay tantas personas que no tienen paz, que andan haciendo maldad, que andan actuando mal, que andan haciéndole daño al prójimo, que andan amargados, con rabia, enojados consigo mismos sin saber por qué? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos matrimonios fracasados? ¿Por qué? Porque al principio todo es bonito, al principio todo se presenta bonito, pero después, cuando viene la hora difícil, es donde la mayoría no sobreviven, y los que sobreviven simplemente no están unidos realmente, o viven en peleas, viven en conflictos, porque el que trae la verdadera paz es Dios. Entonces necesitamos a Dios para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Necesitamos a Dios en nuestra casa para educar a nuestros hijos, para salvar nuestro matrimonio, para que nos dé sabiduría en el trabajo,
para que nos enseñe a trabajar, a vivir. Porque sin Dios somos como niños que no sabemos y por eso fracasamos, por eso nos tropezamos, por eso fallamos, para que entendamos que somos nada sin Él, que Él es ese pan que descendió del cielo, Él es ese pan que realmente satisface. Por eso el versículo dice, porque el pan de Dios, en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y es el que da vida al mundo. Él es el único que da vida. Él es el único que puede traer vida a tu matrimonio. Él es el único que puede traer vida a tu iglesia. Él es el único que puede traer vida a tu corazón. Él es el único que quita la soledad, que quita la depresión, que quita la tristeza. Él es el único que trae el verdadero amor, la verdadera paz. Él es el que trae la verdadera plenitud a nuestra vida. En esta vida encontramos personas insatisfechas. Vemos personas que son aparentemente millonarias, lo tienen todo y están amargados, no tienen paz. O les falta una cosa o les falta otra. ¿Por qué? No tienen salud. ¿Por qué? Porque la respuesta está simplemente que necesitamos el pan de vida. Porque sin Dios estamos muertos. Sin Dios no tenemos salud. Sin Dios estamos enfermos. Sin Dios somos nada. Él es ese pan. Entonces por eso Él les declara, en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y ahí es muy importante el creer. Porque los discípulos decían, queremos ese pan, pero de palabra, porque no creían. Porque cuando el mismo Dios se les revela como ese verdadero pan, si lo leemos desde el versículo 48, donde dice yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Ahí Dios les da el ejemplo. Ellos comieron el pan y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. ¿Por qué murieron los israelitas? ¿Por qué murieron si tuvieron el pan? ¿Por qué? Porque muchos no creyeron, porque muchos se cerraron. Y cuando Dios les enviaba pan del cielo, ellos murmuraban y se quejaban que querían las ollas de Egipto. ¿Será que nosotros hoy tenemos la misma actitud? Jesús descendió del cielo como ese pan. Cristo vino a morir por el mundo caído. Vino a darnos vida. Cuando estábamos perdidos en pecado, Cristo vino a salvarnos, a morir por nosotros. ¿Será que nosotros seguimos negligiando ese pan? Y seguimos buscando en las ollas de Egipto, en la comida de Egipto. Egipto representa al mundo, a lo que pasa, a lo que perece. Y muchas veces seguimos aferrados a lo material, a lo que pasará, pero olvidamos lo más importante. Quitamos de vista lo más importante, el verdadero pan. Y allí era donde el Señor los confrontaba y volvía nuevamente y les repetía, yo soy el pan. En el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo, ese es mi cuerpo, mi carne. Ese es el pan que Dios dio para la vida del mundo, su muerte. Y cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, estamos comiendo ese pan. Cuando nosotros venimos a Él y aceptamos su llamado, estamos comiendo su pan. Pero mira la incredulidad en el versículo 52, donde los discípulos contestan. Entonces los judíos, Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Ellos no entendían porque Dios les estaba hablando un lenguaje espiritual.
Ellos pensaban que era una manera tangible, pero Dios se estaba refiriendo a algo espiritual. Jesús les dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esa es la promesa. Si aceptamos ese pan, ¿qué es comer la carne? ¿Qué es beber la sangre? Comer la carne de Cristo es venir a Él, aceptarlo. Beber su sangre es creer en Él. Al creer en su muerte derramada en la cruz del Calvario, estamos aceptando ese pan de vida para nuestra vida, reconociendo que sin Él somos nada, que Él es el que da vida. ¿Por qué? Mira lo que dice en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús vino para traer vida. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Lo material de nada aprovecha. Todo es desechado. En cambio, las palabras que Dios da son vida. ¿Cuántas personas negligencian hoy la palabra de Dios? Muchos dicen, es que todo lo puede, el papel puede con todo lo que le pongan, y hablan cantidad de cosas que no tienen sentido. Cuando Dios dejó la palabra para revelarse al mundo. Porque si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo pudiéramos saber la historia de Cristo? Pero a través de su palabra. ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad? Lo dice en el versículo 64, pero algunos de vosotros no creen, porque desde el principio Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Jesús conoce el corazón. Nadie puede venir a Él si no cree. Creer es fundamental, es la base de la vida eterna. Si creemos en Jesús, tenemos vida, porque Él es la vida eterna. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué esperas para entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué esperas para aceptar ese pan? Hoy Dios te llama. Yo no sé cuál es tu vida. Yo no sé cuál ha sido tu peregrinaje, pero Dios sí conoce tu corazón. Dios sí conoce la necesidad de tu alma. Dios sí conoce tus luchas y tus pruebas. Y Él, así como a aquellos judíos, Dios se revela y te dice: yo soy el pan de vida. Ven a mí, porque Jesús dice: el que viene a Él, Él no le echa fuera. Cree en Él. Cree en Jesús y tendrás vida, y no solamente vida en este mundo, sino vida eterna. Nada en este mundo satisface, nada en este mundo te puede dar la felicidad que Dios te da, nada en este mundo puede devolverte la salud. Aférrate a Él, porque Él es la vida. Muchas veces nos azotan las enfermedades, llegan los dolores y no entendemos por qué. No sabemos por qué, pero debemos de aprender la lección. Solamente hay una manera de aferrarnos a la vida, y es este pan. Y si muchas veces Dios tiene que permitir el dolor en nuestras vidas para hacernos entender, para sacarnos de la oscuridad, Dios lo permitirá para que tú no te pierdas, para que no rechaces este maravilloso regalo de amor, donde Dios se presenta como ese pan que satisface y como esa agua que nutre y que nutre tu sed, para que nunca más tengas sed ni tengas hambre, porque Dios es el que satisface. Y si Él lo satisface todo lo espiritual, entonces Él satisfacerá todo lo mental y lo físico, porque basta que pongas la base en Él, en lo espiritual, y Él suple lo demás. Lo demás es parte de Dios. Nuestra parte es cumplir con lo espiritual, satisfacer esa parte.
buscar su presencia, llenarnos de su presencia. Fuimos creados para vivir en su presencia. David anhelaba la presencia de Dios. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que cada cristiano y cada persona debe de hacer, anhelar la presencia de Dios. Ya es hora de poner nuestra confianza en el verdadero pan, de poner nuestros ojos en el verdadero pan, de cimentar nuestras vidas en el verdadero pan, para que así nuestras vidas cobren luz y nuestros caminos puedan ser seguros y podamos estar confiados, llenos de paz, entendiendo que hay un Dios que alimenta, que sustenta y que nutre nuestra vida. Así que Dios te bendiga, que la paz de Dios pueda estar en tu corazón. Y recuerda, hoy es el día de salvación, hoy es tu día de oportunidad. Ábrele tu corazón a Dios, deja que este pan satisfaga tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la paz y la plenitud de nuestra vida. Gracias por ese pan. Gracias por descender del cielo, Padre, para traer vida al mundo. Porque solamente a través de ti es el camino que se trazó para llegar al Padre. Porque solamente en ti encontramos la vida. Gracias, Señor. Ayuda a las personas que escuchan este material para que sus ojos puedan ser iluminados por la luz y puedan entender que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.